familia vallejana número 1 y el día de hoy se presentará el reportaje sobre César Vallejo y el Grupo Norte. César Vallejo, reconocido como uno de los poetas más importantes de la lengua española, que a través de su poesía explora las complejidades de la existencia, la injusticia social y el sufrimiento individual. También fue miembro del Grupo Norte, conformado por diversos poetas y escritores de la época. En este reportaje hablaremos de la vida y obra de César Vallejo y cómo su poesía revolucionaria impactó en la literatura. Desde sus primeros versos en su natal Santiago de Chuco hasta su consagración como uno de los grandes referentes de la poesía. Para ello es necesario conocer un poco más sobre qué lo motivó a seguir el camino de la literatura y encontrar un modo de expresión mediante ello. Acompáñame. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el año de 1982, de origen andino, con carácter rural y tez mestiza, último de los hermanos, con padres muy trabajadores y muy humildes, con valores arraigados, donde don Francisco de Paula Vallejo provee el sustento del hogar y la señora María de los Santos Mendoza cumplía el rol de los quehaceres del hogar, como toda madre, protegiendo y guiando a sus hijos. Un dato interesante de César Vallejo es que de niño jugaba a tener hambre y hurtaba los panes. También que los palones trozados en la tierra eran una carta dirigida a su madre, donde indicaba que pasaban mucho hambre. En el año de 1905 y 1908 empieza a denotar interés por la literatura. Inició sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo, en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no llegaba a culminar por temas laborales. Uno de los trabajos más resaltantes de César Vallejo fue el puesto de administrador en la zona minera de Quirubilca y como cajero también en la azucarera Roma, el cual le inspiraba para crear la obra El Tungsteno. Se graduó en el año de 1915 con su tesis del romanticismo castellano. César Vallejo en 1918 viajó a Lima por un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese año publicó su libro Los Heraldos Negros. Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano, con los bohemios que encabeza el filósofo Antenor Orrego. También podemos resaltar el asistir a una fiesta patronal, fue donde Vallejo es vinculado por el delito de violencia y daño a la propiedad privada, motivo por el cual es detenido en el año 1920. Quedando en libertad luego, después de 4 meses. Ya en 1923 toma la difícil decisión de viajar a Europa para evitar ser encarcelado, siendo su primer destino la ciudad de París, donde padeció problemas económicos por la falta de trabajo y en la cual sufrió una enfermedad debido a una hemorragia intestinal, motivo por el cual fue hospitalizado. En el año de 1925 se le otorga una beca para que estudie Derecho en España. 2 años después renuncia y vuelve a París, donde conoce a Georgette Filbert en ese mismo año. En el año de 1934 contrae matrimonio civil y posteriormente fallece en París el 15 de abril de 1938, dejando un legado literario que es conocido hasta nuestros días. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente en el departamento de La Libertad. Surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo, conocido inicialmente como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Entre sus principales integrantes tenemos al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Este grupo reunía jóvenes intelectuales de la época
de la Universidad Nacional de Trujillo, en el cual tenían como un gran mentor al poeta Antenor Orrego, en la cual ya veremos más adelante. Inicialmente se llamaba la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Sus reuniones o sus veladas, cuando se juntaban ellos, hacían conversatorios, hablaban de sus obras, inventaban poemas, leían novelas, discutían novelas, una reunión, una velada literaria entre ellos. En esa época también había muchos grupos. Justamente este grupo, la Bohemia Trujillo, nació en contra de otro grupo que también existía en el Trujillo. Y también se entendía que en Arequipa había también un grupo colónida fundado por el poeta Abraham de Lomar. Hablemos un poco de los integrantes del Grupo Norte. Uno de los más importantes, diría yo, es el señor Antenor Orrego Espinosa. Nació en la hacienda Montán, distrito de Chancaypaños, provincia de Santa Cruz, Perú, departamento de Cajamarca, el 22 de mayo de 1892, Lima, y fallece el 17 de julio de 1960. Fue un gran filósofo, periodista, ensayista político y pensador aprista peruano. Antenor Orrego llegó a liderar el Grupo Norte. Fue elegido senador del Congreso de la República entre los años 45 y 48 y nombrado rector de la Universidad Nacional de Trujillo de 46 a 48. Es cofundador del Partido Aprista, juntamente con así es el peruchín Víctor Roya de la Torre. En América Latina es considerado como el primer filósofo del Perú. Una gran trayectoria para este trujillano, en la cual ha tomado mucha preponderancia en la historia del país. Otro representante del Grupo Norte tenemos al señor Alcides Pelucín Vega. Nació en la hacienda San Felipe, distrito de Ascope, entonces perteneciente a la provincia de Trujillo, en el año 1895. Fue un poeta, educador, político peruano. Este poeta es considerado como un exponente del modernismo tardío. Su obra fue el libro de la nave dorada, que se publicó en el año 1926. También es cofundador del Partido Aprista, junto con Antenor Orrego y otros más que es del Grupo Norte. Falleció el 27 de mayo de 1976 a los 80 años en Argentina. Fue un político muy activo. Víctor Raúl Aya de la Torre nació el 22 de febrero de 1895 en la ciudad de Trujillo. Fue hijo de don Raúl Edmundo Aya y doña Zoila Victoria de la Torre. Aya estudió en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, fundador del grupo intelectual La Bohemia Trujillana, conocido como el Grupo Norte. Fue conocido entre sus amigos como el Príncipe de la Desventura. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde hizo un buen amigo el poeta y escritor César Vallejo. Posteriormente hizo una maestría en la Universidad Nacional de San Marcos. En 1919, Aya de la Torre integró la Comisión Universitaria del Perú, apoyando la lucha obrera y la jornada de 8 horas diarias de trabajo. En octubre del mismo año fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Fue abogado, antropólogo, filosófico y político peruano. En 1924, Aya de la Torre fundó el APRA, partido de izquierda, que pretendía representar los intereses de la clase trabajadora y la población indígena. A lo largo de su carrera, Aya de la Torre enfrentó numerosos desafíos políticos, tanto como tuvo que huir al extranjero. Fue encarcelado en múltiples ocasiones, tanto en el Perú como en el extranjero. Aya de la Torre postuló para la presidencia en varias ocasiones sin llegar a ocupar el cargo. Aya de la Torre falleció el 2 de agosto de 1979 en Lima, Perú. José Eulogio Garrido Espinosa nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888. Fue escritor, catedrático universitario y periodista peruano, hijo de don Daniel Garrido y doña Gerarda Espinosa. Su madre falleció cuando apenas tenía 4 meses de nacido. Estudió su colegio
seminario en San Carlos y San Marcelo. Estudió sus estudios superiores en la Facultad de Letras y Jurisprudencia en la Universidad Nacional de Trujillo. Aunque terminó la carrera, optó por el periodismo. En 1917 fue miembro del grupo Bohemia Trujillana, conocida como el Grupo Norte, que reunió a los mejores intelectuales y literatos de su época, como Antenor Orrego, Alcides Espelucín, César Vallejo, Víctor Raúl de la Torre y muchos más, ¿no? Donde conoció a un gran amigo, César Vallejo, quien le dedicó un poema Bajo los álamos de los Heraldos Negros en 1919. En 1916 fue presidente del Centro Universitario de la Libertad Trujillo. En 1930 radicó a Moche y estudió el folclore local. Llegó a ser alcalde de dicha población en 1942. En 1946 fue nombrado director del Museo de Arqueología en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1957 el Consejo Provincial de Piura le designó con una medalla de honor de oro a su sobresaliente participación en el campo de la arqueología, letras, periodismo. El año siguiente el Ministerio de Educación lo nombró representante ante la comisión encargada en la Casa de la Cultura en Piura. Murió el 22 de julio de 1967 en Trujillo, a la edad de 79 años. Buenas tardes ante todo. Vamos a hacer algunas preguntas aquí a nuestro literato, John César de Dios, quien nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué representa César Vallejo para el país? Saludos a ustedes. Es para mí grato conversar sobre este tema porque César Vallejo representa una de las figuras más importantes de todos los tiempos en la literatura peruana, pero que trasciende al mundo, que deja su huella en el universo, ya que es un poeta que con su obra, con su poesía y también algunos textos de narrativa, llega a impactar a la sociedad en su conjunto y de esta manera deja un gran legado y deja la huella imborrable de su poema y de su poesía a través de sus libros que, como muchos de ustedes saben, no solamente son leídos en esta parte del mundo, sino que también ha sido traducido a muchos idiomas, y por lo cual se le considera el poeta más universal de todos los tiempos, peruano más universal de todos los tiempos. Buenas tardes, John, un gusto conocerte. Dada la importancia que César Vallejo representa al país, como tal como lo mencionas, y si hablamos netamente de su hogar de origen, que es Trujillo, por parte de la Libertad, del Departamento de la Libertad, él conformó un grupo muy de intelectuales en su época, en el cual se llamó el Grupo Norte, o inicialmente el Grupo Bohemio de Trujillo. ¿Qué nos, ¿Qué nos puede decir sobre el Grupo Norte, en el cual participó César Vallejo en su momento? Efectivamente, lo que mencionas es cierto, es un conjunto de jóvenes de la época, intelectuales, artistas, pensadores, que tenían ideas de avanzada para esos tiempos y que a través de sus reuniones y de sus constantes encuentros, ellos eh, propugnaban o impulsaban algunas ideas que luego eran plasmadas a través de los periódicos de esa época, en los cuales ellos iban de alguna manera orientando a la sociedad, a los políticos de ese entonces, para que cambien algunas formas de ver la sociedad, el mundo, el Perú de ese entonces, y por ende hacían una incidencia política, una incidencia también social, y estas personas, estos jóvenes, bueno, liderados por César Vallejo y también por
Antonio o por Orrego, ¿no? Que en este caso estamos hablando de un pensador también muy importante para la época, fueron aquellos que empezaron a generar todo un movimiento de corte social, pero también artístico, a través del cual se fueron plasmando ideas que para ese momento eran revolucionarias, ¿verdad? Porque en ese tiempo había una sociedad todavía un poco conservadora y ellos llegaron con ideas de cambios. Y tanto es así que luego esto se plasma en la poesía de César Vallejo, de sus libros, y también muchos de los intelectuales de ese entonces, como Antenor Orrego, que era un escritor, filósofo y periodista, escribe muchas páginas acerca de cómo ellos veían, creían que debería orientarse nuestro país. Y tanto es así que en ese momento quizás eran tildados un poco de locos o eran incomprendidos por la sociedad, pero con el transcurrir del tiempo y décadas más adelante, los analistas, los investigadores empiezan a darse cuenta que lo que ellos propugnaban, lo que ellos impulsaban, en realidad era un camino adecuado, porque justamente la sociedad iba cambiando. Entonces, ellos de alguna manera podríamos decirle que fueron adelantados a su época, ¿verdad? Eh, Buenas tardes, mi estimado John. Bueno, mi pregunta viene a ser, ¿cuáles eran los objetivos que tenía el Grupo Norte en esta época, no? Claro, el Grupo Norte, como ya lo decía anteriormente, liderado por Antenor Orrego, César Vallejo, a los cuales también se le unieron otros intelectuales de la época, que en ese caso podríamos mencionar el fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre. También contaron con la participación de un poeta piurano, Garrido, que en ese entonces también vivía en Trujillo y que fue uno de los propulsores de este movimiento social, cultural, intelectual. Tenía básicamente como objetivo generar cambios en la sociedad peruana de ese entonces. Y para ellos era importante el reunirse porque recuerden que en ese tiempo no había teléfonos celulares, no había Zoom, no había WhatsApp, no había Telegram, ningún tipo de tecnología. Entonces, ¿cuál era su forma de comunicación? Para ellos eran las reuniones presenciales físicas, ya sea en casa de alguno de ellos, en algunos casos se reunían también en los mismos locales donde funcionaban los diarios que hemos mencionado, a través de los cuales publicaban La Reforma, el Diario Norte. Entonces, a través de estos encuentros ellos iban cada uno aportando sus ideas. Desde el punto de vista, por ejemplo, literario, César Vallejo, que era muy acucioso, investigaba mucho las nuevas corrientes literarias, iba, por ejemplo, proponiendo las ideas de los literatos de Europa y otras partes del mundo y también de Latinoamérica. De igual manera, Víctor Raúl Haya de la Torre, a través de la política, los pensamientos que en ese momento se erigían o se proponían para cambiar la sociedad, de igual manera Antenor Orrego, y así sucesivamente, cada uno de ellos iba aportando con sus ideas y todo ello lo iban consolidando, como decíamos anteriormente, a través de los escritos que luego se transformaban en crónicas periodísticas, en artículos, en reportajes, ¿verdad? Que iban a través de esos medios de comunicación difundiendo el pensamiento y de esta manera hacían incidencia en la sociedad. Recordemos que en ese tiempo no había grandes medios de comunicación como la televisión, incluso la radio todavía no era fuerte en ese entonces. Y entonces la única manera de que ellos podían comunicar sus ideas era de dos formas, a través del periódico o a través de los libros. Y justamente ellos utilizaban esos dos mecanismos, ¿no? Los periódicos que en ese entonces se editaban en Trujillo, porque Trujillo fue la sede de este movimiento cultural, y los libros que iban publicando también. Y bueno, también uno que otro panfleto o una que otra publicación más corta, ¿no? Que también se hacían en ese tiempo y que ellos aprovechaban para a través de estos
mecanismos poder difundir todas las ideas que ellos iban trabajando, iban socializando, ¿no? A través de estas reuniones que anteriormente les he mencionado. Buenas tardes, señor Young. Mi pregunta, ¿qué logros tuvieron el Grupo Norte? ¿Cuáles fueron sus logros? Claro, hablar de logros en materia intelectual es un poquito complejo de aterrizar en algo concreto porque ustedes saben que el pensamiento es etéreo, es volátil, pero si queremos, digamos, considerar, por ejemplo, que este grupo de intelectuales llegó a trascender más allá de la frontera de su región originaria y que incluso, como César Vallejo, logró que su poesía sea admirada a nivel mundial, podríamos considerarlo esto como un logro, ¿no? Que el grupo consiguió que al menos algunos de sus fundadores trascendieran en el tiempo y la geografía. César Vallejo, por ejemplo, con sus obras, logró ser admirado por todo el mundo, aunque en su momento incomprendido, y de alguna manera también lo logró Víctor Raúl Aya de la Torre a través de la fundación de un partido que en sus inicios tuvo un alcance incluso latinoamericano amplio, que bueno, después quizás ya varió un poco una vez que falleció él en cuanto a su visión o su idea original, pero que en su momento lograron hacer muchas cosas importantes, ¿no? Como les digo, el pensamiento que ellos tenían, por ejemplo, en el caso de Víctor Raúl, lo llegó a materializar, fundando su partido que llegó incluso a gobernar nuestro país, el mismo Víctor Raúl, que fue asambleísta de su época, como decir ahora un congresista. Entonces, en ese sentido, creo que estos pensadores y también a través de sus escritos dejaron una huella que luego ha sido difícil de igualar, porque si bien es cierto, han existido otros pensadores posteriormente, pero estos fueron como, digamos, los pilares fundamentales del pensamiento peruano, que inicialmente eh, tuvo, digamos, una difusión o una ampliación, como decíamos anteriormente, no solamente en la frontera de nuestro país, sino que fue más allá. Entonces, todos estos pensadores, como ya lo decíamos anteriormente, y es bueno recalcarlo, tienen como objetivo o tuvieron como objetivo trascender al tiempo, proponer sus ideas a la sociedad en su conjunto y lo lograron finalmente porque esto se plasmó en muchos de los escritos, en muchos de los libros y también en acciones de manera política, llamémoslo así, dentro de la sociedad peruana y luego también a nivel latinoamericano y mundial. Buenas tardes, compañero, John. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál era la importancia del Grupo Norte? Claro, el Grupo Norte cobra importancia en la medida que fue uno de los conjuntos, una de las agrupaciones intelectuales con más vigor, con más fuerza, porque ellos no solamente se centraban en el norte del país, si bien es cierto, nacen en Trujillo, pero tenían contacto constante con escritores, pensadores, políticos, filósofos, artistas de otras partes del Perú, del sur, ¿no? Del centro. Entonces, eso hacía que todo aquello que ellos iban proponiendo no solamente se quede en su lugar, sino que también se amplíe hacia otras regiones. Entonces, y de alguna manera, y lo contesté anteriormente cuando decía que muchos de estos literatos, de estos intelectuales, lograron hacer historia porque quedan ya registrados en los libros, en la historia de nuestro país, como el caso, sobre todo destacamos a dos que fueron los que de alguna manera llegaron un poco más lejos, el mismo César Vallejo, bueno, también Víctor Raúl Aya de la Torre en su momento, y posteriormente también considerar a Antenor Orrego un pensador que, bueno, periodista, escritor, que también propició, por ejemplo, dentro de sus
de sus aspiraciones en ese momento era democratizar la educación. Y esto se logró, porque finalmente, con el transcurrir del tiempo, se crean muchas universidades en el país. Y la universidad pública precisamente fue una de las batallas de Antenor Orrego. Él siempre aspiraba a que la educación no sea una élite, no sea privilegio de unos pocos, sino que sea eh, un acceso masivo. Entonces, como le decía a una compañera anteriormente, el concretar a veces las ideas, medirlas, como quien dice, mido la venta de un celular, obviamente puedo contabilizar, pero en este caso son las ideas las que propiciaban ellos, las ideas, los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios estructurales, y muchos de los cuales sí se lograron concretar a lo largo del tiempo. Quizás no todos, porque obviamente la sociedad es compleja, pero muchos de ellos sí lograron cristalizarse y creo que ese es el gran mérito de este grupo que se creó en Trujillo. Amigo John, buenas tardes. Teniendo en cuenta que la figura de César Vallejo ha trascendido el tiempo y su obra sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad, ¿por qué crees que su legado literario perdura hasta nuestros días? Claro, gracias por la pregunta. En realidad César Vallejo trasciende, como ya lo hemos hablado aquí en esta tertulia, porque él marca un antes y un después en la literatura peruana, específicamente en la poesía. Anteriormente había formas de hacer poesía que eran muy acartonadas, muy rígidas, muy clásicas, muy tradicionales. Entonces él empieza a colocar temas de la cotidianidad, de la vida diaria, en sus versos. Empieza a utilizar elementos que anteriormente no se usaban. Por ejemplo, elementos de los dichos familiares. Él procede de una zona alejada de Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad, y él también recrea algunos de estos escenarios a través de algunos de sus poemas. Y, y se le considera como el poeta vanguardista, el primer poeta vanguardista más trascendental de nuestra historia literaria, llamémoslo así, porque precisamente en él conjugan muchos aspectos. Recordemos que Vallejo llega a emigrar a Europa. Primero sale de su natal Santiago de Chuco a Trujillo a estudiar. Luego trabaja unos años en Trujillo y viene a Lima en busca de oportunidades, de mayores oportunidades laborales. Luego regresa a Santiago de Chuco, por un error fue apresado, fue injustamente encarcelado. Entonces decide, después de algunas gestiones con sus compañeros del Grupo Norte, y gracias al apoyo de Antenor Orrego, que le brinda un pasaje para irse a Europa, se va a París, ¿no? La capital de Francia. Y es allí donde se dice que alcanza la madurez literaria, porque allí logra concretar sus versos más lúcidos, más influyentes, más perdurables. Allí precisamente, si bien es cierto, antes ya había creado en Perú el poemario Trilce, pero posteriormente concreta su obra España aparta de mí este cáliz, ya estando en Europa, y también... Señor literario, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera estas experiencias en distintas culturas y sociedades influyeron en su escritura de Vallejo? Definitivamente las experiencias lo marcaron porque, como recordemos, bueno, en todo caso, como ustedes seguramente han revisado en la biografía, él viene de una zona prácticamente campestre, ¿no? Como es la zona de los Andes en Santiago de Chuco de la Libertad. Luego se traslada a una urbe, que es, claro, una urbe pequeña, que fue Trujillo. Luego viene a una urbe mucho más grande, como es Lima. Y luego da el salto hacia Europa a una metrópoli, como lo es París, la capital de Francia, que era el centro, el ombligo de la intelectualidad mundial en esa época. Entonces, definitivamente esas experiencias lo han marcado porque en muchos de los lugares él tuvo que adecuarse, adaptarse a las diferentes circunstancias que se le presentaban.
tanto por el tema cultural como también por el tema económico y social, etcétera, porque recordemos que cuando él, por ejemplo, va a París, él no sabía hablar francés. Entonces, seguramente ustedes entenderán, y llegar a un lugar donde no entiendes el idioma, donde no hablas nada, es un impacto fuerte. Entonces, él tuvo que, con el transcurrir de los meses y del tiempo, adaptarse, por ejemplo, aprender el idioma para posteriormente ya dominarlo, comunicarse, interactuar con las personas de ese tiempo. Entonces, de hecho, que todas estas experiencias fueron marcando y por eso decíamos que los escritores son producto de las circunstancias y de su tiempo, porque experiencia, estas circunstancias van modelando, van moldeando su espíritu, pero a la vez su carácter y su forma de escribir. Por eso que vemos cuando él escribe España aparta de mí este cáliz, él estuvo presente allí en España durante la época de la Guerra Civil. Él tuvo la oportunidad de ver ese momento sangriento de la historia española. Entonces, sin lugar a dudas, eso marca su forma de ver el mundo y de escribir y de dejar una huella. Y por eso es que justamente surge ese poemario, ¿no? España aparta de mí este cáliz. Incluso él tuvo una amistad, no, digamos, no tan fuerte, pero al menos conoció a Picasso, que fue un pintor muy renombrado en España, que le hizo un retrato a Vallejo, por cierto. Entonces, se habla que existen similitudes entre la poesía de Picasso y la pintura perdón, la poesía de Vallejo y la pintura de Picasso, porque inevitablemente nos debemos a nuestros tiempos, somos producto de las circunstancias y estos nos marcan y sin lugar a dudas a Vallejo también estas experiencias le marcaron profundamente y finalmente hicieron que él sea quien finalmente fue, ¿no? Un poeta conocido como un poeta del sufrimiento, de la angustia, de la crisis existencial, de las penurias, de la melancolía, porque él, a pesar que nunca regresó a Perú después de viajar a Francia, siempre llevó a Perú en sus escritos, en sus versos, en sus poemas. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si me permiten declamar un poema de Vallejo que aprendí de niño y siempre me quedó presente en la mente y que me gustaba siempre recitarlo porque me parece muy, muy fuerte y muy profundo. Es Los Heraldos Negros. De repente alguno de ustedes lo conoce. Y Claro. dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes, como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.